La Pólvora. Noticieros en línea. Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos. Le damos la bienvenida a Miguel Zacarías y su pólvora. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días, Chuy Padilla, mi estimada Rita Zamora. Oye, buenos días. Fíjate que ayer me llamó la atención. Alan Márquez Becerra mandó bueno, más bien no mandó, sino logró que se aprobara en el Consejo, en la Cámara de Diputados, un exhorto por adeudos al campo guanajuatense. Es decir, el tema es que no es fácil esto. Imagínense usted, aquí en Guanajuato es difícil que un morenista logre que se apruebe un exhorto, porque Morena no tiene mayoría, sí. Y Morena es la principal oposición al PAN en Guanajuato. Y a nivel federal pasa a la inversa. El PAN es la principal oposición a Morena en la Cámara de Diputados, y difícilmente ellos pueden decir misa el PAN y Morena no les aprueba nada. Pero ayer el diputado Alan Zair Márquez logró esta aprobación de este exhorto para garantizar el pago pendiente a más de 2,000 productores de trigo en Guanajuato que no han recibido el apoyo correspondiente en el ciclo otoño-invierno. Eso me parece un logro interesante, pero más por un tema. Apenas hace unos días, y por ahí incluso mandé una nota sobre eso, a nivel local, el PAN impulsó un punto de acuerdo en ese mismo tenor y sobre el mismo asunto, y es el pago a los productores de trigo. Pero me llamó la atención que ahí salió el diputado de Morena, Carlos Ramos, quien incluso citó cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, y dijo, a ver, aquí lo que yo tengo entendido es que ya el 90% de los que les deben, ya les pagaron, ya están al tiempo, entonces creo que nada más quedan 120 pagos pendientes. Y finalmente se aprobó ese punto de acuerdo en Guanajuato, en el Congreso de Guanajuato, para mandarlo a la Federación, pero con esa acotación, que solamente que se los paga, los que tenían pendiente pago, 120. Y me llama la atención que en la Cámara de Diputados Federal nadie de Morena dijo nada, y Alan Zair pues finalmente logra este tema que ojalá, bueno, entiendo que los productores ya han sido beneficiados algunos. Lo que se busca es el pago inmediato a los productores guanajuatenses afectados, publicación urgente de las reglas de comercialización para el próximo ciclo agrícola e informe detallado del avance de pagos por entidad. Que este avance de pagos pues ya lo tenía el diputado de Morena. ¿Por qué no lo tenían los diputados federales de Morena? No lo sé. O sea, falta de comunicación de Morena, no lo entiendo, pero finalmente, pues ahí Alan Márquez Becerra hicieron su trabajo allá a nivel federal. Hicieron su trabajo a nivel federal, y a nivel local, pues, les meten o les acotan un punto de acuerdo, y finalmente el PAN y los otros partidos aceptaron, y así se fue el punto de acuerdo acotado a 120, y allá Alan Márquez lo logra para los 2,000 productores. Hay que recordar que los exhortos son como llamadas a misa, si quieres haces caso, si no, claro, lo mandas a la tiznada. Bueno, finalmente ahí está ese dato, el cabildeo, y bueno, pues ahí hay quienes, pues dentro de su limitación, porque el PAN pues no es como Morena en Guanajuato, el PAN está peor que Morena en Guanajuato en el aspecto de que están borrados. Apenas ejercen el derecho al pataleo. Morena puede hacer más en Guanajuato hoy en el Congreso que el PAN a nivel federal. Pero bueno, pues ahí están parte de estas batallas que ejerce pues el PAN, y sobre todo bueno los diputados por Guanajuato, que además hay que decir representan uno de los bloques más importantes, porque hay estados en donde Guanajuato hay estados en donde el PAN no tiene diputados federales. En fin, vamos al tema del alcalde de San Diego de la Unión. A mí sí me gusta escuchar su opinión sobre este particular. ¿Por qué este alcalde impulsa un programa de la tarjeta roja? Y recordábamos también hace poco
que Mauricio Trejo, porque también de eso le preguntaron sí. a Ruth Iscareño, El Instituto del Hombre. Instituto del Hombre. Y le preguntaban, oiga, ¿qué opina usted de que dos de sus alcaldes, en tiempos en donde pues, el tema es la mujer, pues, apuestan por programas que tienen que ver con el hombre? Yo creo que no hay ninguna duda, digo, los argumentos del alcalde Juan Carlos Castillo Cantero, que fue el mismo, por cierto, que acaba de poner, que puso su letrero ahí en la carretera federal, ¿no? Así es, o sea, que es un 57. alcalde, es un alcalde que queda claro que o sea, le mandó un mensaje con una manta a la es presidenta de combativo, la le gusta República. llamar la atención, Sí. como tú quieras, pero da nota. Y este alcalde, pues lanza este programa de la tarjeta roja. Es un programa y es un proyecto que, por supuesto, que causa reacciones, causa polémica, grupos feministas, activistas, por supuesto que cuestionan este asunto, que vaya algo a un tema del hombre, que hay hombres vulnerables, que hay hombres que también sufren. Sí, la llevó ya a género. Que hay hombres a temas que tienen que ver con el género. Porque si este programa, por ejemplo, si puedes ponerle de otra manera, o sea, puedes ponerle la tarjeta de apoyo a las personas vulnerables, pero Sin tema de género. sin tema de género, va enfocado a hombres y enfocado a quienes viven una situación vulnerable. Pues lo escuchábamos, Miguel, y él decía en uno de los audios que nos mandó a venir Berruecos, que lo entrevistó. Sí, lo entrevistó ayer a Abner. Ayer decía eso, que pues algún joven de 18 años podía necesitar ayuda para desplazarse a la escuela. Bueno, pero ese entra en otro tipo de apoyos, ¿no? No hay que llevarlo a razón de género, ¿no? O sea, sí, fíjate que es un tema polémico y lo saco a colación, porque los últimos días, seguramente ustedes también han registrado la polémica por las declaraciones, no las declaraciones, sino fue pues ¿cómo le llaman? Un video del Javier el Chicharito Hernández, sí. que se ha causado mucha polémica. No me digas que no lo has visto ahorita, Zamora. Por ahí vi algo, sí. Sí, un video del Chicharito que ha causado pues gran polémica, tanta polémica que ya la Federación Mexicana de Fútbol anunció que lo va Hablaba a contra las sancionar. mujeres, ¿no? De hecho, me llama la atención, a propósito, no tiene nada que ver con la tarjeta que anuncia ahora el alcalde de San Diego de la Unión, pero dice Reforma en su portada, le sacan la roja al Chicharito, que no tiene nada que ver con esta tarjeta roja, pero el Chicharito entre otras frases, el Chicharito le dice a las mujeres, encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. O sea, Chicharito ha levantado polémica y ámpula por estas declaraciones que, por supuesto, pues ameritaron incluso la reacción de la propia presidenta. Le preguntaron a la presidenta, no porque ya haya salido a pronunciarse, sino que le preguntaron y dijo que el Chicharito podía ser un buen futbolista, pero que en ese aspecto pues no estaba de acuerdo con lo que estaba postulando. Menos cuando estamos hablando de el tiempo de las mujeres, todos los programas que hay y el empoderamiento de las Exacto, mujeres. y ese es el punto desde mi perspectiva en este tema. O sea, cuando un hombre, un funcionario, un gobernante reacciona de esta manera, me parece que lo hace más en función de una especie de resistencia que de una convicción propia. Uh-huh. Es decir, Mauricio Trejo, Juan Carlos Castillo, pues reaccionan porque, a ver, algo tengo que hacer, o ya sea para dar la nota, para llamar la atención, pero no porque sea un tema de convicción. Y creo que sí hay un poco, o sea, y la propia Ruth Iscareño dice, a ver, yo no creo que haya una deuda histórica con los hombres. O sea, y sí entiendo que hay una reacción porque de pronto quienes defienden esta postura dicen, es que no todos los hombres son iguales. Y me parece que tendríamos que ubicar bien la discusión. O sea, tenemos una cultura ya que encarnamos nosotros, incluso uno mismo, yo mismo, o sea, en donde pues, hemos sido educados
en la cultura machista. Está clarísimo Totalmente, eso, sí, o sea, sí, no, sí. no, de eso tenemos que aceptar nosotros mismos, o sea. Apenas estamos aprendiendo, Miguel, cómo Exacto. salirnos de eso. Exacto, entonces todos los días aprendemos y ese es el espíritu de todas estas cosas. Y finalmente lo que hacen estas decisiones es llevar a la polémica, quizá de manera, hasta que eso es lo que ellos están buscando, que se hable de ellos, porque Sí. de otra manera quizá no estaríamos hablando del alcalde de San Diego de la Unión, más que con este tipo de asuntos. Si sacas una manta dirigida a la presidenta, o si sacas un programa a favor del hombre, pero creo que es entender cuál es el momento y cuál es el sentido de el tema de la lucha de las mujeres. O sea, no es que los hombres sean discriminados, sino el tema es que hay un tema, que hay un asunto que ha estado enclaustrado y que tenemos que ir luchando justamente en esta educación, los hombres en general, para empezar a entender que el rol, pues, de las mujeres es justamente uno distinto, y habrá aquí mujeres que se sientan orgullosas de estar así, y yo estoy así, he visto pronunciamientos sobre ese tema, pero en general sí creo que tenemos que hablar de una deuda que hay con las mujeres. En fin, Oye, seguimos pero también viendo desde el punto de vista de los hombres, ayer platicábamos en la redacción sobre este polémico tema y decían, bueno, lo que opinábamos la mayoría de las personas que estamos aquí es que ¿por qué ese dinero mejor como hombre decir, destínenselo mejor a las personas que más lo necesitan, ¿no? O Sí. sea, no hacerlo, no llevarlo a algo de género. Sí, O exactamente. sea, mejor yo diría, sí, déselo pero de verdad a los que más necesiten, no levantar una bandera de género para los hombres. Sin un tema ¿no? de igualdad, o sea. Es un asunto que es con mucho debate, y ya seguiremos platicando sobre el mismo. Es cuántos vamos a una pausa, y ya más tarde platicaremos de otras cosas. Así es, bueno, pues 8 de la mañana con 1 minuto, pausa y regresamos. 8 de la mañana con 51 minutos. Gracias por continuar con nosotros y te saludo con muchísimo gusto. Miguel Zacarías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rita Zamora? Muy interesante, ¿de regreso? Sí, yo creo que es una reflexión necesaria hoy en León, y creo que el entorno lo permite, lo favorece. Morena y la 4T han llegado a nivel federal justamente con misiles directamente enfocados a este tipo de consejos. Vaya, a nivel federal podemos encontrar estos consejos y estos famosos organismos que el gobierno ha venido descalificando, o sea, es decir, todo lo que era el INAI, la COFETEL, es decir, la 4T ha venido demoliendo estos organismos federales con un argumento que en algunos casos tiene razón, porque pues, de pronto se convertían en cotos de poder o herramientas o brazos del gobierno en turno, o que estaban llamados a hacer contrapesos y simplemente resultaban pues aplaudidores o validadores de ciertas decisiones federales, y esto se tropicaliza a nivel local con esto que pasa en la política local, en la política leonesa de manera particular, y creo que eso pues genera debate incluso en los mismos organismos. José Arturo Sánchez Castellanos ha sido un disidente, hay quienes están de acuerdo con él, porque también ha estado en el ámbito político partidista, con el PRI, con el PAN, pero ha sido un contrapeso, y hay quienes creen que que efectivamente los empresarios y los organismos empresariales deben ser aliados del gobernante en turno. Hay finalmente un debate sobre el particular, pero sí creo que ya en los últimos tiempos, Rita, se ha escalado ya algo que no se había llegado en los años previos. O sea, es decir, insisto, este tema de ver a un representante popular, a un presidente de un consejo ciudadano que al mismo tiempo es representante popular, sí me parece que es como el extremo
que distorsiona toda esta labor, Participación ciudadana. esta como le labor, porque entonces, a ver, ¿de qué lado estás? ¿O de qué te disfrazas hoy? O sea, ¿eres consejero ciudadano o eres político en activo? Creo que ahí es donde empieza a distorsionarse todo, y que es algo que han facilitado todos, porque en el caso concreto de David Nova, pues no llega ahí solamente por David, la alcaldesa, llega por un partido político y por un consejo que lo impulsa, que lo empuja y que valida. Finalmente es un sistema en donde las estrellas se alinean a favor de algo que es simplemente la sumisión de los consejos ciudadanos a el gobernante en turno. Ese es mi punto de vista, y bueno, pues al final habrá consecuencias de esas decisiones, no sé si en los propios consejos, el caso concreto de la alcaldesa termina su mandato en el 2027, alguien llegará a ser presidenta o presidente municipal de esta ciudad y decidirá si sigue o no con esta práctica. Hay consejos que ahorita están en un proceso de renovación la mayoría. Tengo entendido que por ahí todavía falta el Instituto Cultural, por ejemplo, falta el CIAP, si no me equivoco, de renovación. Faltan varios consejos por renovar. Y cuando Alejandra Gutiérrez concluya su trienio, pues dejará algunos con los mismos consejeros, sí, o sea, se quedarán, y por eso bien dices, la decisión que tome el alcalde o alcaldesa siguiente, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, escuchaba estas dos reflexiones, esta entrevista con José Arturo y con Juan Antonio, y yo sí decía, no, pues no he escuchado consejeros críticos. ¿Dónde están los consejeros críticos? Dime cuándo un consejero ha hecho señalamientos contra el propio gobierno. Y el tema es que también la ley ha llevado a hoy tener esto que mencionaba José Arturo, o sea, que los consejeros, presidentes, o sea, incluso sean ejecutivos, y tuvimos ya a un presidente de consejo incluso sancionado. Recordemos al caso de Zapal, ¿cómo se llama? Pedro González, por un tema de una obra y que fue algo inédito, porque pues normalmente los presidentes de consejo, los consejeros ciudadanos no participaban en decisiones ejecutivas, y eso pues fue un parteaguas que a mí en lo particular me parece sano, porque define también el riesgo. O sea, que quieres meterte a decidir hacia dónde va una decisión u otra, pues tienes que tener consecuencias. Si decides, asumes una consecuencia, y esa consecuencia pues es que si no haces las cosas correctamente, puedes ser sancionado. Eso me parece sano. Que se quite, pues está interesante, lo decía José Arturo, que en el caso de la feria ya no existe. ¿Se va a extender a los demás consejos ciudadanos? No lo sé. Que los propios presidentes todos firmen cheques y se involucren en este tipo de decisiones. Esto ocurre solo en el tema de la feria. Sí, Todas claro. las responsabilidades ahora caen, como bien lo mencionó, y yo sí creo que es una de las reformas más destacadas en la normativa del patronato de la feria, que efectivamente todas las responsabilidades caerán sobre quien es o quien sea en su momento director del patronato. En este momento es Alonso Limón, ¿no? Director. O sea, si ya no es el presidente del consejo o los consejeros. Exacto. O sea, eso que decía José Arturo, cuando se dio ya esta por reforma ejemplo, fue muy Héctor interesante. Rodríguez Velázquez no va a ser, si hay algún señalamiento, no tiene esa responsabilidad administrativa. Es así, No, ¿verdad? exacto, pero ahora yo me pregunto, ok, no tienen esa responsabilidad, pero ¿quiénes toman decisiones? Y no van a influir de alguna manera en el tema de contrataciones, en el tema de proveedores, ¿no influyen? Sí, exacto. Es decir, formalmente no las tienes, pero la pregunta es, ¿no las tienes? O sea, es decir, ¿no se mete el presidente del patronato en nada? O sea, nomás es una figura decorativa. Es que es una
no se mete en decir, oye, esta empresa, oye, me habló esta empresa, oye, recibí este telefonazo. El simple hecho de recibir, no porque lo haya hecho con dolo, con afán de negar, pero simplemente, oye, recibí esta llamada de esta empresa que quiere cotizar para esto, oye, ¿la podemos escuchar? O sea, al final creo que los presidentes y los consejeros se involucran en esas decisiones. Claro. Y sí creo que deben de tener una responsabilidad. Y no solo el director, bueno. Y además, es un tema que debe de tener para la reflexión. O sea, a quien no le guste, como dicen, el fuego, que no se meta a la cocina. Entonces, eso es un tema que también es para el debate, ¿no? En fin, bueno, pues interesantes estos temas, y nada más dejar ahí un asunto que tiene que ver con otro tema, no propiamente el general de los consejos ciudadanos. En el tema del FIDESEG hay un apartado en donde los desistimientos de las cámaras, sino las fundaciones, en los amparos, excluye el tema de las auditorías. Habrá que ver qué pasa con la auditoría y todos estos señalamientos a León Agradecido, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Le va a seguir la auditoría? O ahí se va a quedar todo, o se van a arreglar y que se diluya con el tiempo. No se va a regresar nada, o sea, no. Exacto, o sea, ese es un tema, porque hay señalamientos que ya con el arreglo, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Antes estaban así de uñas, consejeros, empresarios y gobierno. Hoy que se arreglaron, ¿van a seguir con las indagatorias? Ese es un tema. ¿O harán valer las observaciones de la SEC? Exacto. Esa es una pregunta que hay que dejarla ahí, porque ahí están los resultados de la auditoría. Claro. Y hay instrucciones que se tienen que cumplir. No es nada más encontramos esto, repóngase esto. Vamos a ver qué pasa con ese asunto. Vámonos con la del estribo, mi estimada Rita Zamora. Este estaba pendiente, bueno, no estaba pendiente, sino que... Ah, qué bonita canción escogiste hoy. ¿Y por qué la escogemos, Rita Zamora? Porque los Bukis ayer fue colocada la estrella de los Bukis en el Paseo de la Fama de Hollywood. Allí estuvieron los Bukis y de esa manera Marco Antonio Solís, líder de esta agrupación, se convierte en uno de los pocos artistas que a nivel mundial tiene 2 estrellas, una como solista y otro como parte de esta banda, algo que tienen algunos pocos como Paul McCartney, por ejemplo, y algunas otras figuras. Entonces ayer recibieron los Bukis en el Paseo de la Fama y dedicaron esto, ojo, dedicaron a la comunidad inmigrante, la Fuerza de Servicio Silenciosa, que trabaja duro de sol a sol en Estados Unidos. A ellos les dedicaron los Bukis. Grande, mi estimado Marco Antonio Solís. Pues muy bien, y buena elección, ladrón de buena suerte. Así es. Muy bien, gracias Miguel. Excelente Vamos día. a hacer una pausa, regresamos enseguida, por favor, no le cambies, seguimos.